Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, seguimos con los juegos de Freebird Games, ahora con Finding Paradise, el segundo juego principal de la franquicia. Al igual que To The Moon tuvo un remaster por Serenity Forge, que salió el año pasado, 2025. El gameplay de esta reseña es del remaster en Steam, y jugué el original también. Antes de comenzar, voy a spoilear toda la historia, tanto esta como la de To The Moon y A Bird's Story. De hecho, pese a que este título puede disfrutarse perfectamente por sí solo, sin necesidad de haber jugado otros juegos de la saga, los juegos están conectados, siguiendo un arco narrativo. Por eso recomiendo mucho ver los videos anteriores que hice, si no conocen los juegos de Freebird Games, para no tener que repetir ciertas cosas. ¿De acuerdo? Bien, comencemos con la historia. Finding Paradise comienza dando la impresión de que será muy igual a To The Moon, con Neil y Eva alterando los recuerdos de su nuevo paciente, a punto de morir, llamado Colin Reeds, explorar su vida y descubrir algún misterio con un plot twist. Sin embargo, con el tiempo se muestran elementos que lo hacen más distintivo a su precuela. Ejemplo, Johnny tenía un deseo, pero no sabía el por qué quería ir a la luna. Colin, ni siquiera él sabe lo que quiere en un principio. El deseo en sí es el misterio, que después revela más y más cosas. Luego está la narrativa. En To The Moon, el gran misterio estaba en la infancia de John. Con Colin, el misterio está a la mitad, y hay anomalías haciendo que viajen del recuerdo más reciente al más antiguo, creando una espiral. Finding Paradise, creo yo, posee la narrativa más compleja de la saga. A ver, no es lo más complejo del mundo, pero no solo funciona muy bien, está justificado ese salto raro en los recuerdos. No es algo que hicieran para hacer ver la historia más compleja y ya. Esto se usa para mostrar el contraste entre ambas épocas y para revelar el plot twist final. Otro cambio interesante son los temas que maneja. Los de Finding Paradise para mí son aún más interesantes que los de To The Moon. Colin, pese a su infancia solitaria, tuvo una buena vida. Consiguió su sueño de volar, volviéndose piloto. Se casó con una gran mujer, tuvo una familia. Y aún así, en su vejez, Colin empezó a sentir que su vida pudo ser mejor. Sí, cometió errores. Su propuesta de matrimonio no fue la mejor. Llegó tarde al nacimiento de su hijo. Nunca tuvo nietos, y etc. No hay vida perfecta. Es normal tener eventos de los cuales uno piense, oh, eso pudo haber sido mejor. Pero así es la vida. Disfrutar los buenos momentos y aprender a mejorar. Colin en su vejez quiere mejorar su vida por esos resentimientos, para descubrir después que no es necesario, que sí tuvo una buena vida. Por esa razón, al final, lo que alteran en su memoria es que nunca conozca a Sigmund Corp en primer lugar, y así muera feliz con su vida tal y como está. Es un gran mensaje que es tratado de buena manera. El segundo tema es más complejo. El gran plot twist de que Faye, nunca supe cómo se pronunciaba, si lo hago mal pido disculpas. En fin, la amiga de la infancia de Colin era imaginaria, creada por su soledad vista aquí y en A Bird's Story. Hay pistas en la historia. Faye interactúa con nadie excepto Colin. En el aeropuerto o la escuela nadie nota su presencia, porque no está ahí. Además de verse su sombra en partes observando a Eva y Neil. Incluso en esta escena, pese a estar congelada, nos sigue con la mirada, indicando que hay algo más y que ella no es normal. Es genial. ¿A dónde voy con esto? Faye tiene un impacto enorme en la vida de Colin, paralelo similar a River con Johnny.
Faye es quien le da los consejos a Colin, lo incentiva a seguir en el club de música, donde termina conociendo a su eventual esposa, le dice que no abandone su sueño de volar y le da la idea de ser piloto, y pese a no ser real, su influencia llevó a Colin a tener una buena vida. Está tan apegada a su subconsciente que derechamente intenta detener a Eva y Neil al pensar que la borrarían o le harían algo a Colin. La historia juega con que es real y que no lo es. Obvio que Faye no está ahí físicamente, pero al Colin crearla fue lo que necesitaba, alguien con quien hablar. Y lo que Faye hizo sí fue real. Piénsenlo. ¿Cuántos aquí viendo el video tienen un personaje ficticio que los marcó e influyó en su vida de alguna forma? Incluyéndome. Algo ficticio puede impactar mucho en una persona, y eso ¿no los hace un poco más reales? Quiero decir, si me emociono al ver la bonita escena entre Colin y Faye despidiéndose, es por algo. La historia logra que me importe. Hay otras cosas a mencionar, como que si bien en To The Moon la comedia y el drama estaban bien manejados, sí es cierto que la transición de uno a otro a veces pudo ser mejor. Finding Paradise creo lo hace perfecto. Nunca meten un chiste justo antes de una parte dramática. Aquí está aún mejor manejado. También, To The Moon no necesitaba un antagonista. Su historia estaba bien como está en ese aspecto. Pero, ¿se acuerdan lo que dije antes? Faye es temporalmente una villana, por razones entendibles. Un obstáculo que Eva y Neil deben superar, añadiéndole otro toque distintivo a esta secuela. Supongo ahora toca hablar de los personajes. Johnny era una mezcla entre alguien con características definidas y una hoja en blanco, para hacerlo más identificable como una persona común. Me gusta eso, pero Colin no solo me gusta más, es mi personaje favorito de toda la franquicia. Es alguien mucho más definido. Desde A Bird Story ya caracterizaban bien al personaje, a pesar de no tener diálogo. Pero en este juego es cuando profundizan mucho en él. Su soledad y timidez de niño, creatividad al mezclar la realidad con la fantasía, determinación y esfuerzo en su juventud al trabajar para pagar sus clases de vuelo, obtener más confianza y formar una familia, ganando madurez como adulto, con un lado algo torpe pero siempre bondadoso, para luego en su vejez tener una actitud serena, pero recuerda eventos que lo dejan con dudas, queriendo cambiar cosas, manteniendo todo lo más intacto posible. Irónicamente, al ser menos una hoja en blanco, creo él es más identificable que Johnny, al sentirse más complejo y más humano. Creo es el personaje mejor logrado de todos los juegos. Faye actúa como contraparte. Es más extrovertida, rara, habladora, bromista, pero siempre estuvo ahí para ayudar a Colin, por obvias razones. Interesante, ya que a lo mejor Colin la creó así por inspiración de su otro amigo emplumado. Lo sorprendente es que de hecho tiene un desarrollo, al obtener un sentimiento más maternal o de guardián con Colin, e incluso llega a cuestionarse preguntando si ella es real o no. Para alguien que solo está en la cabeza de Colin, Faye es un personaje con cierto nivel de complejidad, sintiéndose más humana. Neil y Eva son estupendos como antes, por su personalidad y gran química, como dije en mi video pasado. Eso sí, este juego profundiza más en Neil. To The Moon presentaba que algo estaba mal con su salud. Aquí ya es mucho más evidente. Además de revelarse que tiene una máquina de Sigmund Corp escondida para él solo, siendo descubierta por Roxy para el arco narrativo de futuras entregas.
Hablando de ella, pasemos a los personajes secundarios. Roxanne es como una versión extrema de Neil, al ser muy rara y casi explosiva en energía. Para mí se roba cualquier escena donde ella aparece. Robert, por el contrario, es alguien responsable y calmado, y por ende tiene su química con Roxy. Es solo que ella es más memorable y graciosa, aparte de tener su rol en la historia. Otra cosa que Finding Paradise hace mejor. To the Moon, por mucho que me guste, sí se caía un poco en sus personajes secundarios. Sofía me gusta porque tiene una personalidad marcada y una discusión con Colin por tener la idea de llamar a Sigmund Corp, un conflicto bastante creíble. Barry, pese a su corta aparición, es memorable como tutor de Colin y bastante raro en actitud y estupidez. Asher es, creo yo, el que se queda corto. Sí, está ahí, tiene una personalidad, está sufriendo al ver que su padre le queda poco tiempo de vida. No es un mal personaje, pero igual creo pudo tener un poquito más de aporte a la historia. Fuera de eso, quizás mi única otra observación es que hubiera sido bueno mostrar algo más de los padres de Colin. Entiendo que el punto del personaje es su soledad y que nunca estuvieran en casa, pero aún así, junto con Faye, fueron los más cercanos a él. Algo de peso pudieron colocar. No sé, una reacción de ellos al enterarse que estudiaba para piloto quizás, pero no tengo muchos problemas con Finding Paradise. Es una historia que creo hace todo bien, aunque hay cosas que pudo haber hecho un poquito mejor, como dije hace poco. Personalmente no encuentro fallos significativos. Toma elementos que funcionaron en To the Moon, hace algo aún mejor y además tiene elementos que lo diferencian. A nivel gráfico, no hay mucho que decir que no haya dicho en videos anteriores. Buen pixel art, buenos fondos, personajes expresivos, reutiliza assets de juegos anteriores, pero entra en lo normal. Hay una buena cantidad de lugares y sprites nuevos, que se ven muy bien. El juego creo que tiene más variedad de localizaciones que To the Moon. La música, por mucho que me guste el soundtrack de To the Moon, el de Finding Paradise creo es mejor. Adoro las canciones de este título. Están muy bien compuestas, poseen más variedad en tono e instrumentación. Es genial. Incluso a nivel gameplay esta secuela mejora. A nivel general es igual, explorar, interactuar con objetos y hablar con personajes, coleccionar orbes de memoria, nada nuevo por ahí. ¿Cuáles mejoras tiene? Primero, hay menos relleno, ya que no siempre debes conseguir 5 orbes, en ocasiones son menos, y con eso avanza mejor la historia. También, ¿se acuerdan del minijuego de la precuela con los mementos? Me gusta más el de aquí. No es difícil, pero al menos es más interesante y añade gimmicks al progresar, haciéndolo más divertido en mi opinión. Incluso hay más interactividad, como los minijuegos de Neil enfrentándose a Faye. Nada estupendo, pero calzan en la historia y son una buena distracción. De todos los juegos en la franquicia, Finding Paradise es el que posee más gameplay, el que más intenta justificarse como videojuego, y lo hace de forma bastante decente. Por supuesto, aún se puede argumentar que ver un playthrough y jugarlo te dan la misma experiencia, pero valoro más a Finding Paradise por tener algo más de gameplay. Lo último supongo sería comentar sobre el remaster. Ya lo dije en mi video de To the Moon, el remaster aquí es igual.
excepto que no existe ese bug de la línea temporal no apareciendo al entrar en escena, cosa que me pasaba en el remaster de To The Moon. Así que el de Finding Paradise sí es uno que prácticamente hace nada mal, similar a mi opinión del juego. Entonces, ¿cómo nos queda Finding Paradise? Es genial, es una mejora en todo comparado con su precuela. Toma las bases de un gran producto e hizo algo incluso mejor. Es mi historia favorita de la saga Sigmund Corp y quizás de mis historias favoritas en ficción, sumado a su bonito apartado técnico y gameplay decente. Perfecto, eso es todo. El siguiente video será la reseña de Impostor Factory. Si jugaron Finding Paradise, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.